¿Cómo yo preparo el arroz para que no se me dispare tanto el pico de glucosa? En este video les voy a mostrar uno de mis secretos, paso a paso. Empecemos. Lo primero es mostrarles el tipo de arroz que yo consumo, y es este, arroz basmati, porque ese es uno de los problemas hoy en día, que los supuestos expertos encasillan al arroz diciendo que es un veneno, que es azúcar líquida, sin tener en cuenta que hay diferentes tipos de arroz y por ende diferentes índices glucémicos del arroz. Por ejemplo, aquí les muestro en esta tabla cómo el arroz blanco, que es de los más populares, tiene un índice glicémico alto, mientras que el arroz basmati, por ejemplo, tiene un índice glicémico medio bajo. Eso sin contar en las formas de preparación o en las cantidades en las que se consume. Después de saber qué tipo de arroz es el que yo consumo, entonces manos a la obra. Aquí vamos a preparar una taza de arroz y por cada taza de arroz yo le pongo 1,5 tazas de agua. La ponemos de inmediato al fuego. Aquí le ponemos sal al gusto. Ya saben que a mí me gusta mucho la sal. Y en esta ocasión yo le voy a poner aceite de coco. Este es aceite de coco virgen, orgánico, prensado en frío, pero ustedes le pueden poner el aceite que deseen. Revolvemos bien y esperamos a que el agua empiece a hervir. Mientras tanto, vamos haciendo uno de los pasos más importantes para cocinar el arroz, y es lavarlo, pero lavarlo muy bien, no solamente una ni dos veces. Yo generalmente lo lavo unas 7 veces para sacarle ese exceso de almidón o incluso algunos otros residuos que quedan cuando están recogiendo el arroz, y lo lavo muchas veces hasta que el agua salga bien clara. Otra forma en la que en ocasiones lo hago para que sea más rápido es lavarlo en el colador, y así me ahorro tiempo. Ya el agua empezó a hervir y le ponemos nuestro arroz, miren, poderoso. Revuelvo bien y escuchen bien, porque aquí viene el segundo secreto para que no se dispare la glucosa tanto. Vinagre blanco, miren acá les muestro. Le pongo 2 cucharadas y revolvemos bien. E inmediatamente lo tapamos y bajamos el fuego al mínimo y esperamos exactamente 20 minutos. Ya ha pasado los 20 minutos, miren, abrimos nuestro arroz y vean esta belleza, hermoso, esponjoso, sueltito, delicioso. De esa manera es que preparo ese arroz que no dispara tanto la glucosa. Pero les tengo más. Otros consejos para bajar el impacto glucémico del arroz. Dejar que se enfríe después de cocido, porque forma algo que se conoce como almidón resistente, que sube menos la glucosa. Otro tip para bajar esos niveles es combinarlo, no comerlo solo. Pero si lo combinas con proteínas, con grasas saludables, también esto va a ayudar a que la glucosa no se dispare tanto. Elige un tipo de arroz que no tenga un índice glucémico tan alto, como por ejemplo el arroz basmati. El arroz basmati tiene un índice glicémico entre 50 y 58, es decir, medio bajo, en lugar del arroz blanco o instantáneo, que tiene un índice glucémico muy alto. Y el otro tip que también me encanta es comer el arroz recalentado o refrigerado. También se sabe y se ha comprobado que los picos de glucosa son mucho menores. Y otra cosa que hay que tener muy en cuenta es la cantidad que consumes. Si tienes alguna condición como prediabetes o diabetes, ya sabes que tendrías que consumir muchísimo menos. Pero ya saben, no se trata solamente de satanizar el arroz y decir que es supremamente negativo para todas las personas, cuando en realidad no es cierto. Hay culturas enteras que se la han pasado toda la vida durante siglos comiendo arroz. Por ejemplo, los asiáticos. Son personas que viven muchos años y con muy buena salud. Pero sin irnos más lejos, coméntenme ustedes en este video, ¿ustedes conocen de primera mano a alguien que consuma mucho arroz y que sea una persona mayor, una persona de, no sé, 80, 85, 90 años y que esté saludable? Déjenme saber en los comentarios. Así que ya saben, no comas cuento, come arroz y come lo que quieras, pero muévete lo suficiente.